Bueno, buenas noches a todos. Luis Figueroa por acá les saluda, el fundador y chairman del International Conservative Leadership Council. Estoy hoy en Orlando, Florida, transmitiendo este Zoom. Lo vamos a estar grabando para los compañeros en YouTube y todos los compañeros que me han pedido que la clase sea en inglés y español, pues en YouTube sí van a poder cambiar el idioma, además de traducciones aquí que también pueden hacer en Zoom. Van donde dice los tres puntitos y ahí seleccionas tu idioma y seleccionas transcript y ahí puedes hacer subtítulos. La parte de mi presentación el día de hoy, creo que es una parte que mucha gente me había dicho, ¿cómo tú lo haces? Y esta es, que tengo que ser muy honesto con ustedes, y esta es la primera vez que estoy dando la información de cómo yo hago cuando hablo en público, cuando hago los speeches, porque no había querido compartir esta información o no se me había dado la oportunidad de compartir. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los prototipos políticos en los discursos, las voces. Si notan, ya estoy haciendo cambios de tonos de voces y cómo escribir un mensaje político, que es sumamente importante. ¿Qué vamos a hacer hoy o qué es lo que vamos a discutir hoy? Pues vamos a, primero que nada, a ver cuáles prototipos hay. Y cuando yo esté hablando de esos prototipos, me encantaría que ustedes ya vayan pensando en líderes que ustedes conocen que tienen este prototipo. La mayoría de los líderes que yo voy a hablar son líderes de Florida, de mi estado, porque son referentes a nivel internacional, a nivel mundial realmente. Uno de ellos va a ser el gobernador Ron DeSantis, claramente, Marco Rubio y etcétera. Luego de eso voy a hablar de los tonos de voces, las pausas y el mecanismo de cómo hablar en público o, en este caso, hablar para cámara. Cuando estemos grabando algún speech político, cuando estemos dando algún speech político. Luego de eso, quiero darle unos templates, o sea, unas formas de cómo escribir estos mensajes políticos ya con una estructura. Y les voy a contar cuando lleguemos ahí, les voy a contar lo que yo personalmente hago. Los que me conocen y los que me han visto hablando en público saben que nunca yo llevo notas o llevo algo que voy a leer. Nunca lo he hecho y creo que nunca lo voy a hacer. Eh, Mi esposa dice que es una bendición que me sale el verbo, las palabras que puedo articular, pero además de ser una bendición, es algo que he practicado. Obviamente también tuve un coach hace muchísimos años, el doctor Eric Thomas. Fue un coach de speaking motivacional, pero es exactamente lo mismo. Luego de eso, quiero abrir el floor para que alguien practique los prototipos de mensajes políticos, ¿sabe? El que quiera, si no, pues claramente yo lo puedo hacer. Y quiero terminar con unos takeaways, con algo que se lleve en concreto para que los futuros mensajes políticos o los futuros discursos que estén dando sean unos discursos de impacto. Comenzamos. Los prototipos de discurso político son bien particulares porque tú tienes que saber, número uno, tu audiencia en ese momento y número dos, qué, por llamarlo así, qué trucos psicológicos vas a utilizar para cautivar esa audiencia inmediata. No es lo mismo eh, hablar en un foro de negocios a empresarios que ir y dar exactamente el mismo mensaje a un evento político en un barrio, ¿sabes? No es totalmente diferente, pero debe de ser el mismo mensaje traducido a estos dos grupos de personas. Entonces, tenemos que
ver quién es nuestra audiencia en ese momento específico y nosotros como presentadores tenemos que match, o sea, emular cómo ellos hablan o cómo ellos entienden lo que ellos están diciendo. A mí me parece muy interesante, por no decir que critico mucho, cuando un político o cuando una persona que quiere explicar algo, cualquier persona, ¿sabes? No, realmente no tiene que ser un político, puede ser cualquier persona, quiere explicar algo y lo sobrecomplica demasiado, les quiere agregar palabras bonitas, les quiere agregar palabras que no se usan. ¿Para qué? Si entiendes tú el mensaje, tú quieres que tu receptor lo entienda lo más rápido posible para que lo dijera y puedas tú ser efectivo con lo que tú estás queriendo lograr. Si le das tanta vuelta a este asunto y te vas por la tangente y perdiste a la persona, perdiste la oportunidad y cuando la persona vaya a decir los sentimientos del mensaje, muchísimas veces va a decir que no entendió nada o que simplemente fue un mensaje muy malo. Entonces, es bien importante eso. Ok, hay, o por lo menos yo identifiqué 5 prototipos de mensajes políticos. Está el hombre de Estado. El hombre de Estado es una persona institucional, es una persona medida. Vayan pensando quién puede ser ese. Está el reformista. El reformista es una persona óptima, que siempre está pensando en el futuro. Está el populista, que es directo y urgente. ¿Quién creen que puede ser ese? Está el tecnocrata y el el que es un discurso moral o un discurso ya de algo que tenga que ver con ética o moral. Claramente, nuestro primer prototipo, para mí, uno de los mejores exponentes ahora mismo en la política a nivel mundial, es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, un hombre de Estado, claramente. Su tono es pausado, medido, moderado. Las oraciones, él las extiende mucho porque él quiere que las personas entiendan su mensaje. Ahí sé un poco de cómo Marco habla en algunas situaciones, porque vamos a ver con todos estos prototipos que cada mensaje tú puedes mezclar, tú puedes traer otros prototipos diferentes al mensaje. Un tip, como tú cambias de prototipo de todos los que voy a explicar, como tú cambias es el tono de voz. Imagínate una escala de 0 a 10. Esa escala, este hombre de estado va a estar en una escala de 3, 5. Una persona que no habla muy duro, una persona que está muy seguro de lo que es, muy seguro del mensaje, conoce el mensaje, pero ya una persona, un populista, es una persona que habla fuerte, que siempre está ahí, que usa la mano, que entonces vamos a ir cambiando los tonos de voz dependiendo del el tipo de público, uno, y del tipo de mensaje que estemos dando. Siempre yo recomiendo a los políticos que yo he asesorado y a los compañeros y otra gente cuando vayas a usar tu frase clave, o sea, Make America Great Again, lo mejor está por venir, hay un camino, todas estas frases claves, papi a la orden, todas estas frases claves, es que subas el tono de voz, enfatices esa frase clave, para que la gente quede así como, wow, sí, y la gente ya espere la frase. Así que el hombre de Estado, claramente, el secretario de Estado Marco Rubio, bajito, pausas y calmado. El hombre reformista, el hombre que dice, vamos a cortar los impuestos porque vamos a hacer de Florida el mejor estado, porque los negocios van a llegar aquí. Este es el hombre que está mirando optimistamente, está mirando el futuro y está diciendo,
vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y es la persona que también usa un poco de teoría de números, pero no es una persona que te aburre con este discurso muy numérico o muy de datos. Entonces, el gobernador Ron DeSantis usa este prototipo espectacularmente. Yo lo he visto hablando muchísimas veces y él utiliza esto de mirar al futuro, de ponerte en la mente cómo Florida va a ser grande, en este caso, cómo Florida va a ser grande. Por eso su campaña era Never Back Down, nunca nos vamos a rendir, una campaña muy optimista. Y ahora vamos a el prototipo popular. Tenemos muchos modelos, pero yo escogí a mi favorito, nuestro presidente. El presidente Trump, que él mismo lo ha dicho, el presidente Trump, su discurso es muy urgente, muy claro. Ellos contra nosotros eh, son oraciones pequeñas, aunque él habla, sus discursos son de horas y horas y horas, pero en la sustancia del discurso es pequeño, es directo, es urgente, te hace una distinción crítica cuando él habla de su persona y cuando habla de las políticas que él quiere hacer. Entonces, hay una distinción clara, pero es que es urgente. Su mensaje todo el tiempo es, ellos nos están haciendo, ellos nos hacen, por eso tenemos que pelear contra ellos. Por eso es, es el mensaje de tú versus ellos, divide y conquista, que en la política funciona muchísimo. Un ejemplo que puse aquí, ellos te ignoraron, ellos te subieron los impuestos y ellos quieren que tú estés callado. Dile no. Eso es un mensaje populista, porque es un tono directo, es un tono que no tiene pausa y la voz la elevo a un 7, 8, muchas veces hasta 9 o 10, dependiendo de lo que esté diciendo en ese momento. El otro prototipo es el technocrat. Es un tono que se especializa en números, en programas pilotos. Por ejemplo, todos han visto a Elon Musk cuando habla, que le hacen una pregunta y Elon Musk lo primero que hace es, yo creo que podemos incrementar la eficiencia del gobierno por un 35% y eso se puede medir con unos KPIs. Ese Elon Musk. Y lo pongo aquí porque Elon Musk está envuelto en política y es una figura que tenemos que mirar. Muchos dicen que tiene aspiraciones políticas. Entonces, uno de los technocrats, de los prototipos technocrats, Elon Musk, y otro es Steve Jobs. Steve Jobs hablaba pausado, con números y con planes pilotos. Así eran ellos, ¿ves? Que es un tono de voz más o menos un 3 2 3 no sube de un 5 jamás, porque ellos están en calma todo el tiempo. Y claro está, el inspirador o esta persona que lleva un issue moral o esta persona que lleva un issue racial, en este caso, son personas que tú ves cuando están leyendo el mensaje y tú puedes notar como en el discurso de I Have a Dream, tú puedes notar como Martin Luther King cuando deja de leer y comienza a decir, I have a dream that my son will be, I have a dream, y pegan a repetir. Este prototipo de speeches políticos tienen la particularidad que repiten. I have a dream that my son will, I have a dream that my daughter, I have a dream. Entonces hacen alusión a ese tema. Estos tonos son medios, las pausas son
cortas, es dramático, porque quieren crear un impacto emocional. Ellos quieren agarrarte emocionalmente inmediato. Ellos no quieren soltarte de esa emoción. Ellos quieren mantenerte atado a esa emoción y que el mensaje sea resonante en tu cabeza. Que tú, aunque no te guste, tú digas, wow, I have a dream, I have a dream. Porque es resonante en tu cabeza. Es un mensaje muy bonito. Antes de continuar, y esto es un paréntesis, una de las cosas que yo en lo personal eh, hablo y le digo a los amigos, es que si van a leer un mensaje, es muy importante que no estén así. No. La gente, uno, se aburre, entiende que eso te lo escribieron, que eso fue alguien más que te lo escribió, entienden que no eres sincero, entienden que no, es como si no tuvieras la capacidad de hacer un delivery de un mensaje. Hay muchísimas ocasiones que uno tiene que leer el mensaje. Cuando son datos, cuando son leyes, cuando son... Claro que sí. Yo estoy hablando de mensajes a frente de público, mensajes populistas, mensajes de campaña, mensajes cuando estás allá en el field. Una de las cosas que yo muy personalmente hago, y este es uno de mis secretos, es, por ejemplo, estuve dando una charla en Guatemala en estos días con nuestro diputado y amigo y country director de Guatemala, con nuestro amigo Ronald Portillo, que está aquí con nosotros. Gracias, Ronald. Yo, Gracias, Luis, a tu orden. yo lo que hice fue que yo vi hola, mi amor, arándano. Yo vi 3 a 4, ven acá. Sí, yo vi 3 a 4 puntos y de esos 3 a 4 puntos desarrollé en la mente una secuencia lógica y en base a esa secuencia lógica de 3 a 5 puntos, yo continué el mensaje. Entonces pude entonces dar la sustancia que quería y dejé bastante espacio para improvisación. Porque tú tienes que tener la habilidad de improvisar cuando tú estás en un escenario. Tienes que tener la oportunidad de decir, esto es lo que vamos a hacer y aquí es donde vamos a ir. Quien yo he visto que hace esto magistralmente es el papá de un muy buen amigo, pasado presidente Leonel Fernández. Cuando tú ves a Leonel Fernández hablar, Leonel Fernández te coge un tema y él te lo desarrolla sin mirar nada, ¿sabes? Él de la mente te desarrolla un tema perfectamente. Claramente, Leonel fue profesor de universidad o es profesor de universidad, no estoy seguro, y eso le ha ayudado a ser un storyteller, que es otra clase que después de esto puedo dar, que es cómo hacer este storytelling en los discursos, pero eso es otra clase. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a controlar el mensaje cuando estemos en público? Ojo, esto es en público, no en una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa tiene su prototipo específico. En una conferencia de prensa tú deberías leer los puntos específicos. Cuando estás hablando con el presidente del Congreso, con el presidente, o tienes tu agenda. Cuando estás en el field, cuando estás presentando tu campaña, cuando estás ahí adentro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respirar desde aquí abajo. La voz sale de aquí abajo. Respirar. Y vamos a controlar el tono, dependiendo del mensaje que queramos dar, dependiendo del público que estamos atacando. Luego de eso, si quieres hablar como un eh, representante de Estado, un statement, estaba mirándolo en inglés, un statement es un tono calmado, es un tono que tienes que bajar tus palpitaciones, tienes que hacer un ejercicio de respiración antes de ir a hablar.
para que tus palpitaciones bajen. A mí me gusta hacer un ejercicio que son 4 veces inhalando, aguanto 4 segundos, 4 veces saco, aguanto 4 segundos y ahí inmediatamente mi pulso baja. Luego de que ya estés un poco calmado, ya ahí vas a ver si tienes tus 3 a 5 puntos o si tienes tu speech escrito, dónde vas a poner las pausas para que tu mensaje llegue. Aquí ven que estoy utilizando el statement. Estoy utilizando eso porque quiero llevar un mensaje tranquilo, quiero llevar un mensaje de seguridad. Y luego, cuando ya el mensaje ya esté acabando, cuando ya quieras avivar ese público, ¡pum! Subiste el tono a un tono popular, a un tono 8, más o menos 9, y ahí diste tu eslogan y la gente en inglés le dicen fire up, se quedó motivada, se quedó dispuesta a lograr lo que tú les enviaste a lograr. Cuando vas a hacer una presentación, esto era los templates. Cuando vas a escribir tu speech, los templates que se usan usualmente en cada tipo de prototipo. El hombre Estado hace una introducción, hace un diagnóstico, pone una solución institucional y cierra, por eso que siempre Marco Rubio él cierra con un legado, con un statement que es a 10, 15, 20 años. Esos son los hombres de Estado, siempre pensando en el futuro. A mí me gusta mucho ese tipo de speech, porque a mí me gusta hablar más en décadas que en inmediato. El reformista siempre tú lo vas a ver que empieza con un gancho, siempre vas a ver que empieza con un hook. Ellos no tienen los impuestos de la gasolina altos, por ejemplo. Te explican el problema. No tienen los precios de la gasolina alta porque el impuesto es demasiado de alto, por ejemplo. Luego de eso te dan un plan 3, 5, 6 puntos de cómo solucionar el problema. Es bien importante ofrecer la solución. Y luego te llaman a la acción inmediata. Entonces, ese reformador es uno de los mejores oradores que hay porque él te describe, te da una solución y te invita a actuar. Sí, a mí cuando enfrento problemas yo utilizo exactamente ese frame porque trabaja súper. El populista, ¿qué hace? El populista te llama con un gancho. Luego te hace una anécdota personal. Por ejemplo, en los speech de la campaña de Trump se utilizó mucho la anécdota de cuando le dispararon. Esa anécdota se usó, y claramente con razón se usó. Luego de eso, un incidente moral, lo que la izquierda hizo a la contestación de cuando le dispararon. Y luego entonces él llamaba a la acción, llamaba a la gente a votar, llamaba a la gente a movilizarse, llamaba a la gente a salir. Y evidentemente el tecnócrata, que es la persona de números, es lo que te va a dar el problema, la evidencia con números, un plan piloto y unas métricas exactas de cómo vas a medir la solución. Yo utilizo también mucho esto de Technocrat cuando estoy hablando cosas de negocio, porque esto no tan solo aplica para política. Cuando yo estoy dando un mensaje de negocio, a mí me gusta usar números, me gusta usar como el reformista, me gusta usar el three-step plan y la acción inmediata, porque combinar todos estos prototipos sí es posible. Hay que saber hacerlo, hay que saber combinarlos, porque no puedes combinar un statement con un populista, el discurso va a quedar súper feo. Y obviamente la gente no se da cuenta porque no conocen esto, pero la gente que tenga un poco de conocimiento o que haya estudiado esto de oratoria, pues ellos van a saber que están mezclando dos cosas que no mezclan. Y por eso es que a veces la gente como que cuando un político habla y mezcla dos o tres prototipos que no mezclan,
la gente se queda así como, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué pasó aquí? Porque no es correcto hacerlo. Quiero abrir el floor si alguien quiere dar un ejemplo. Y si van a dar un ejemplo, lo que me gustaría es que sea el más difícil para ti. O sea, por ejemplo, si Carlos de Honduras a él le gusta mucho hablar de números y quisiera hacer un mensaje populista, ese es el más difícil. Paola, Ronald, ahora mismo no estoy viendo quiénes están conectados porque solamente veo mi presentación, pero el que quiera dar un pequeño ejemplo, si no, continuamos con la presentación y abro el floor a preguntas. Déjame ver. ¿Alguien se va a atrever a hacerlo? Ronald lo hace todos los días, así que él no lo podemos poner en el spot porque él lo hace todos los días. Bueno, los, los tipos de errores y cómo arreglarlos. Esto es bien importante. Eh, los tonos, cuando estás respirando demasiado agitado, eso se escucha en el micrófono. Y cuando dices demasiados facts, demasiados números en un speech que debe ser emocional. Eso nunca se hace. Nunca mezcles emociones con números. No mezcla. ¿Qué puedes hacer? Escoge uno que sea tu dominante. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy hablando como un reformista o puedo hablar entonces también como un populista y hacer el más dominante para cada persona. Cada persona tiene uno que es más dominante que el otro. Practícalo, grábate, muy importante, grábate. Luego de eso, trabaja con las pausas. Es muy importante cuando estés dando un discurso político, las pausas, porque esas pausas van a llegar, van a hacer que el mensaje llegue. Y si estás dando un mensaje, que todos los mensajes son emocionales, todos los mensajes deben de dejar la persona que está escuchando mejor de lo que la persona llegó. Esa es mi filosofía. Si no los dejan mejor, si no aprendieron algo, si no les diste valor, perdiste la oportunidad de transformar una vida o de quién sabe cómo tú dejes, en qué estado mental dejes a esa persona. Por eso a mí no me gusta mucho el prototipo populista porque es muy negativo y a mí yo no me gusta ser negativo. Cuando estés dando un mensaje emocional, si quieres compartir una estadística, algo claro, por ejemplo, puedes estar diciendo, yo sé que los precios de la gasolina ahora mismo están sobre las nubes. Yo sé que cada uno de nosotros está decidiendo si compramos medicina o si echamos la gasolina. Pero estamos trabajando en un plan que reduce el 20%. Ahí está. Un solo número, concreto. Los próximos pasos. Escojan uno, el más que les llame la atención. Grábense. Si me lo quieren enviar para yo verlo y darle tips, perfecto. Si los quieren hacer ustedes mismos en su casa, lo ven, se lo pasan a su compañero, compañera, a quien ustedes quieran y que le den una opinión real, porque es importante practicar estos mensajes para cuando ustedes salgan a la calle a hablar. Uno, no se pongan nerviosos, por favor. Dos, puedan hacer un delivery natural. Y tres, puedan dejar a la persona mejor de lo que la persona la encontraron. No sé si quieren compartir algunas preguntas. Aquí nos puedes compartir la presentación, claro que sí. Aquí mismo te la voy a poner en el chat. Entonces, el que quiera hablar se puede quitar el mute
y con mucho gusto compartir alguna pregunta o alguna sugerencia o si han usado alguno de los prototipos, cómo le ha funcionado, cuál prefieren, quién creen más que puede ser un comunicador populista. Déjame ver, aquí está. No todos a la vez, por favor. Your computer. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, voy entonces a dejar que Paola comience con su presentación. Espero que les haya traído algún tipo de valor, que hayan aprendido algo nuevo. Eh, Como les dije, esto a mí en lo personal me sale muy natural, algo que hago eh, desde muy pequeño. Antes en la escuela literalmente me daban el título de una presentación y yo hacía la presentación sin leer la presentación, ¿sabes? Eh, ahí veo a Guillermo con la gorrita maga. Gracias, gracias. Luis, Es, ¿qué tal? Perdón que te interrumpa, pero tengo una pregunta interesante. seguro que sí. Eh, Estaba viendo varios de los perfiles, ¿no? De los representantes políticos, muy interesante, la verdad. Y me queda la curiosidad cómo lo ven en Miami. Bueno, bueno, con tu persona, cómo lo ven a Javier Milei, porque Javier Milei es una mezcla ¿no? De un tecnócrata que habla de muchos datos, que es muy progresivo, muy emocionante, y de la nada habla sobre como un populista, ¿no? Habla, después Sí, corta la charla y le da un segmento populista, después corta la charla y le da un segmento de valores, después corta la charla y se vuelve un statement. Entonces, claro, su personaje ha evolucionado siendo presidente a un statement y a un tecnócrata y trata poco a poco de mantener el viva la libertad, carajo, para mantenerla como viva la libertad, ¿no? Un poco juega mucho con los perfiles. Como eso, claro. porque me parece que es un monstruo, ¿no? Junta Sí. todo que quería hacer, pero es un... Bueno, Argentina es un país muy peculiar, ¿no? Mira, qué bueno que me traes ese ejemplo, porque yo estaba debatiendo si ponerlo a él en el populista o ponerlo al presidente, a Trump. Y Ajá, obviamente tengo que poner a Trump porque, obvio, pero para mí, Milei primero es un tecnócrata, primero que nada, obvio, ajá. y luego un populista. Y ahora se está convirtiendo poco a poco en un hombre de Estado, pero su mensaje siempre ha sido igual, que es su estilo y es lo que lo llevó a ser un presidente. Ese estilo popular, ese estilo de números, ese estilo particular. Y a él lo vemos como él mezcla varios prototipos en el mismo discurso, como tú bien dijiste. Y recuerdo verlo en el Congreso hace poco, que estaba dando el mensaje de Estado y dando el mismo mensaje de Estado, le habla, creo que fue a no sé si fue a la vicepresidenta o alguien, que le habla de una manera calle, le habla de una manera barrial, como le llamaban a él el fenómeno barrial. Entonces, él quiere seguir conectando con este público, aunque no va a la reelección, quiere seguir conectando con ese público porque es lo que lo ha mantenido a él su base, lo que lo ha mantenido a él relevante. Entonces, sí, es una tremenda pregunta esa, Guillermo, gracias. No, gracias a ti. Sigo escuchando. Gracias, gracias. ¿Alguna otra de los compañeros que estén por aquí? Si han practicado alguno de los prototipos también. Me parece que te enviaron una pregunta en el chat, Luis. Déjame No sé ver. si quieres que te la lea. Es que no lo veía. Pues, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo se llama? Varía la comunicación antes de presentar un proyecto político en el momento de una crisis de nervios con personas. Ángel, si puedes quitar el mute y hablar y explicarme eso, te lo agradecería. ¿Dónde está, Ángel? Aquí está.
¿Me estás escuchando, Ángel? Ángel Carlos, tu pregunta es excelente. Por eso mismo quiero que le quites el mute al micrófono para que me puedas explicar. Porque es la mejor manera en un espacio como este que nadie te va a criticar ni nadie te va a decir nada que no sea positivo. Es la mejor manera de romper ese hielo. De Lo, acuerdo. entonces, cuéntame un poco sobre tu statement y tu pregunta. La pregunta es concerniente. En caso de que uno como comunicador, en caso de que uno tiene una presentación de algún proyecto político, siempre pasa una crisis de por medio ante un público. ¿Qué consejo me daría para mejorar esa parte? Claro. Mira, en una película yo aprendí un tip bien interesante que yo se lo he recomendado a mucha gente. No lo he utilizado yo porque no, ¿sabes? No tengo la necesidad, pero sí, por ejemplo, un clip, un paper clip, un clip de papel o algo que tengas que sea, que tenga punta, te lo vas a poner en la mano. Y como nadie te está viendo la mano, o como te están viendo, mira, estos dos dedos, cada vez que sientas nervios, o cada vez que sientas una presión, o cada vez, lo hundes. Entonces, el dolor del clip va a ser más grande que los nervios que estás sintiendo. Es algo sumamente arcaico y sumamente hombre de caverna. Pero hay veces que las soluciones son las cosas más simples. Algo en la mano que lo puedes apretar y ahí el sistema nervioso inmediatamente sienta que hay algo que lo está hincando, le va a prestar más atención a lo que te está hincando que al nervio que estás presentando a 10, 15, 20, 100, 1 millón de personas, ¿sabes? Eh, la supervivencia. Déjame ver aquí. Gracias. Personalmente es la primera vez que había escuchado a estos tipos. Gracias. Enviar un video hablando. Seguro que sí, Joshua. Estamos a la orden. Gracias por la aclaración, Rocío. Javier Milei les habló así a los legisladores de la oposición. Fue muy criticado por la falta de institucionalidad, pero la realidad es que el votante de Milei le gusta. Exactamente. Ese es el votante de Milei, correctamente. Y es lo mismo, si se dieron cuenta ayer, el tweet que puso Trump. Cuando yo vi ese tweet, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo él está amenazando con aniquilar la población de un país entero? Pero tristemente es el mensaje populista que le gusta a la base extrema que él tiene. Entonces, eh, para que vean que se puede utilizar no tan solo en speech, sino también en escrito. Así que tremendo. ¿Alguien más o ya dejamos que nuestra compañera Paola haga su presentación? Josué Romero, dígame, señor. Hola, un gusto, José Romero desde Honduras. Te iba a hacer una pregunta. ¿Seguro? ¿Qué consejo darías a todos los que estamos aquí? Porque yo sé que aquí hay algunos o la mayoría, ¿verdad? De una u otra manera siempre nos dirigimos a un público específico, pero la pregunta puntual es, ¿qué consejo darías para no, cuando estás discursando, no leer mucho? ¿Qué técnicas o estrategias? Sí, Y poder, tremendamente. perdón, y Sí, poder brindar o dar un discurso de una manera eh, que no se vea que el orador está ahí. No sé si ustedes han visto que siempre hay un orador que solo se ve que está con su cabeza agachada y a veces uno dice, pucha, ya levanta la cabeza, pues mira el público. Pero más que todo en eso va enlazado mi pregunta. sí, mira, eso es tremenda pregunta lo que tú me acabas de hacer. Eh, es algo, lo que tú acabas de decir de los oradores que solamente están así todo el tiempo. Yo personalmente lo critico mucho.
porque siento que no tienen la capacidad de hacer un discurso o que simplemente no les prestaron la atención suficiente. Cuando tú te sabes la plataforma de lo que tú estás proponiendo como político, cuando tú te sabes tus legislaciones, cuando tú te sabes todo lo que tú estás haciendo y no te lo están haciendo los staffers o no te lo están escribiendo o el consultor tuyo no te está dando todo, cuando tú eres la persona que realmente conoce de la política que estás hablando, tú no necesitas unas notas, tú necesitas un orden de discurso. Y ahí es donde voy. ¿Cómo yo lo hago? Depende del público que yo vaya. Por ejemplo, estuve en una cena en Tegucigalpa y pedí que me dejaran hablar. Yo no tenía absolutamente nada escrito, pero yo quería hablar de 3 puntos específicos, además darme la libertad de hablar de lo que estuviera aconteciendo en el transcurso de esas reuniones o durante el día. Entonces, Josué, puntualmente lo que yo hago es, depende de a dónde vaya, yo tengo de 3 a 5 puntos que ya yo quiero que yo sé que yo quiero tocar. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy dando un mensaje ahora mismo en Honduras. Pues yo voy a hablar, número uno, de las cosas que el presidente está haciendo junto con el presidente de Estados Unidos. Yo quiero hablar de los cambios que Juan Diego está trayendo a Tegucigalpa. Y yo quiero hablar de las nuevas oportunidades de negocio en Honduras. Ya yo sé que esos son mis 3 puntos claves. Cuando yo comienzo a hablar, obviamente tienes que tener los feelings, o sea, introducción, el gancho, eh, depende del prototipo de persona, introducción, gancho, algunas estadísticas que quieras compartir, pero sabes que esos 3 puntos son obligatoriamente lo que tú vas a mencionar. Luego de que tú puedas llegar al punto 1. Llegaste al punto 1 que Trump está trabajando con el presidente Afura y él fue parte de los 12 presidentes que estuvieron en Miami y de ahí se va a salir una colaboración internacional sobre seguridad. Y hablando de seguridad, el alcalde de Tegucigalpa, nuestro amigo Juan Diego, está implementando, ¿viste? La transición que yo acabé de hacer de punto A a punto B. Y asimismo, mira cómo conecto 1, 2 y 3. Cuando en la misma transición, vengo y digo, cuando se logre que la capital sea una capital segura, que el país sea un país seguro, ahí es que las nuevas inversiones van a llegar al nuevo Honduras, ahí es que los nuevos inversionistas. Entonces ahí continúo con un mensaje un poco más, en tono hasta un poco más populista, porque ahí entonces despego a promocionar el país. Entonces depende del público que vayas a hacer, pero siempre ten 3 a 5 puntos y el resto utilízalo de cosas que hayas escuchado. Recuerdo un speech que di en Perú, que estaba Rocío, Diego y había otros compañeros en Perú. Y, y yo dije, mira, yo no tengo absolutamente nada escrito y di un mensaje de 10 minutos, pero ya tenía 3 o 4 puntos que quería decir. Entonces, así es como yo lo hago. Toma práctica, claramente, ¿sabes? No es algo que sale de la noche a la mañana, tienes que practicar. Pero ya después que practiques, ya se te va a hacer muy fácil hacerlo. Tremenda pregunta. Excelente. Gracias, gracias. ¿Alguna otra o ya cerramos esto? Estimado Luis, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con David Díaz de Perú. David, gracias por estar aquí y sé que te debemos una llamada. Mi amigo, que quede pendiente y contento pues que se haya dado este enlace y ahora poder estar conectado y poder hablar un poco, ¿no? Poder compartir, aunque sea este pequeño tiempo referente a estos referentes que nos has dado, ¿no? Gracias, gracias. Sería bueno poder hablar, pues, si hablamos de Trump por el norte, ya hablamos del sur de Milei, ¿por qué no hablar un poco del centro, ¿no? De Bukele y del lenguaje mismo, ¿no?
Yo lo que Sí, podría decir lo que él no es. Y empecemos por ahí, ¿no? Él no es un hombre de Estado y no es un tecnócrata. Eso que nos quede claro, porque no nos habla de cifras, no mantiene, digamos, un discurso diplomático, institucional clásico, ¿no? No tiene ese tipo de lenguaje. Pero lo que sí él resulta ser es un híbrido. La figura de ser una persona inspiradora, aunque suene muy rimbombante, ¿no? Decir inspirador, ¿no? sí. Pero sí, es una persona inspiradora porque te diré que en gran número de países es un referente pues en tema de seguridad y se ha vuelto mucho en un ejemplo incluso de ciertos, ahorita que estamos en la campaña política acá en Perú, el plan Bukele, ¿quién va a ser el plan Bukele? ¿Quién es el Bukele peruano? Y todo ese título. Pero resulta inspirador cuando él habla referente a las reformas que hizo contra esta horda delincuencial y cómo ha podido darle tranquilidad a su país, ¿no? El otro lado está el populismo que utiliza, ¿no? Ese populismo de llegada a la gente, de poder utilizar la confrontación, lo que muy bien decías, ¿no? Ellos son los enemigos, ellos son los malos, ellos son los delincuentes, los que nos vienen a hacer daño. Nosotros estamos para proteger, estamos pues para brindar seguridad, así que estén con tranquilidad. Ese era más que todo mi aporte, ¿no? Yo siento que sí, en conclusión es un híbrido entre inspirador y populista, pero quisiera saber tu opinión, mi amigo. Un fuerte abrazo. Gracias, David. Mira, primero, el presidente Bukele es un mercadólogo. Empecemos por ahí. Empecemos porque su fuerte empresarial son las comunicaciones y el mercadeo. Entonces, él sabe cómo magistralmente poder combinar todos estos tipos de mensajes dependiendo a la gente que le esté hablando. Ya él tiene su público cautivo. Ahora, ¿qué está haciendo? Llevando el mismo mensaje a Centroamérica, al Caribe, ¿sabe? Todo el mundo quiere ser referente de Bukele. Esa es la realidad. Ha hecho un excelente trabajo. Creo que el presidente Bukele va a pasar a la historia. Y tenemos que estar bien pendientes de cómo su esposa Gabriela va a tomar esos mensajes y esa rienda. Vamos a ver. Vamos a cerrar aquí para que Paola pueda, por favor, pueda ella compartir su pantalla y pueda ella hacer la presentación. Gracias a todos y gracias por las preguntas. Paola, si ya puedes compartir. Hola, hola. Déjame ver si... Una ventana. Un segundito. Para poner esto en presentación. Ok, ¿todos me ven? ¿Cierto? ¿Sí me ven? Si te vemos, pero el audio está como de lejos. ¿Ahora? Igual. Qué raro. ¿Ahora? ¿Me escuchas mejor? Uno, dos, tres. ¿Listo? Ok. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Porque si me salgo, no lo voy a ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Ok, ya va. Sí, Pero no les sale la presentación, ¿o sí les sí, sale? sí, sí. Sale la presentación. Ok, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a... Yo creo que esto es un momento súper chévere para todos nosotros porque es la oportunidad que tenemos no solamente de aprender de Luis, que al final del día es un mentor para muchos de nosotros y que nos ha permitido tener este espacio tan importante para compartir. Primeramente, pues me presento para los que no me conocen. Hay unas caras que sí son conocidas porque hemos hablado esta semana y la semana pasada. Mi nombre es María Paola Rivas, yo soy consultora en comunicación política, realmente estratega en todo lo que es la comunicación política digital y en procesos electorales bajo crisis y bajo sistemas vulnerables o sistemas, como ya lo vienen hablando, populistas. En este caso, en estos momentos estoy en Venezuela. He trabajado acá, he trabajado en la República Dominicana porque vi que hay unas personas acá de la República Dominicana y la idea de hoy es que no me dejen a mí hablando sola, sino que cada uno de ustedes forme parte de esta interacción, porque la realidad y lo que quiero hoy es que cada uno de ustedes salga con la mayor información posible que pueda replicar a una persona que no pudo estar presente el día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es el War Room, ¿ok? Todo el mundo siempre pregunta
cómo constituir el equipo de campaña. Pero más allá de eso, yo quiero iniciar explicándoles la primera fase de la comunicación política que cada uno de ustedes tiene que tener claro. Y lo principal es que ustedes me decían, y estaba escuchándolo de Luis, está espectacular la forma en cómo él pues lo explica. Sin embargo, yo lo que hice fue a lo largo de los años y la cantidad de políticos que hemos asesorado y hemos llevado al poder y al gobierno, establecer esta estructura en un nuevo formato de comunicación que les permita a ustedes saber de qué forma tú comunicas. Porque la realidad es que todos queremos tener un equipo maravilloso, todos queremos tener ese equipo de campaña fabuloso, pero no nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es saber cómo comunicamos nosotros. Hace muchos años yo creé una teoría que se llama la teoría de los 4 elementos, así como la tierra, el aire, el fuego y el agua, ¿ok? Yo lo que hice fue traspolar esta información y vaciarla en los tonos de comunicación que cada uno quiero que se identifique hoy, porque si no, no voy a continuar con la presentación. Lo primero es que hay 4 tipos de comunicación política. La primera es el elemento agua. El elemento agua es cada vez que usted comunica desde la emoción, es decir, desde el amor, desde la familia, desde esa etapa que lo hace a usted vulnerable. ¿Por qué estos pilares de comunicación existen y por qué hablamos del agua? Porque realmente nosotros conectamos con personas y las personas piensan más con el corazón y no con la razón, ¿ok? Y si conectamos a nuestros electores a través de la emoción, pues tenemos una fidelización constante con ellos y eso es lo que yo quiero que se lleven de todo esto el día de hoy. Entonces, el elemento agua es cada vez que usted comunica desde su figura como persona y como vulnerable. ¿El político tiene que ser vulnerable? La respuesta es que sí. Si usted no es vulnerable o no muestra su vulnerabilidad, pues resulta que la gente lo ve como un superhéroe, como un superdotado y no lo ve a su igual. Y cuando nosotros escogemos a políticos, sobre todo en Latinoamérica, que estoy viendo muchos que son de Latinoamérica, estamos buscando sentirnos identificados con alguien igual. ¿Para qué? Para que respete mis derechos, para que busque de alguna otra forma tenerme cerca y para que yo pueda tener ese contacto directo con él. Porque la vida y la política también está cambiando. Nosotros necesitamos líderes políticos que estén de alguna u otra forma más ligados a su ciudadano, a su elector. Cuando el elector te siente cerca y te siente vulnerable, pues de alguna otra forma va a conectar muchísimo más rápido contigo. Ya vamos a ver ejemplos más adelante, ¿ok? El elemento fuego es el momento en donde usted tiene la posibilidad de opinar sobre algún tema. El elemento fuego produce una reacción, bien sea positiva o negativa dentro del posible lector. Pero la idea es que usted pueda ir segmentando cuál es el mensaje comunicacional con la que la gente conecta con usted. Ejemplo, si yo voy a emitir una comunicación fuego, o si yo tengo realmente una comunicación fuego constantemente, es el momento en donde yo siempre estoy dando opiniones en relación a algo. Esto pasa generalmente cuando usted es oposición al gobierno que está de turno. ¿Ok? Generalmente esa situación se da muchísimo cuando somos oposición. El otro elemento es el elemento tierra. Es cada vez que usted comunica a través de cifras, a través de racionalidad, a través de la lógica. Es cuando usted aterriza un proyecto, ¿ok? Y lo puede identificar a través de las cifras para que la gente entienda y vea que esto es un proceso transparente y es una comunicación que usted está teniendo igual al otro. Y el último elemento, que es el que a mí más me gusta, es el elemento aire. Es donde el político puede comunicar sus sueños para su nación, para su estado, para su localidad, para su municipalidad. Entonces, entendiendo estos 4 elementos, yo quiero que ustedes me digan si ustedes tienen algún tono marcado. Yo entiendo que hablamos del tono de ser una persona de Estado o ser una persona populista, pero la realidad es que en comunicación política, cuando somos candidatos, todos entramos en un proceso de populismo, porque el populismo no es quizás lo que nos han vendido todo el tiempo, que es o regalar cosas o decir que te voy a dar algo u otra cosa. El populismo en la comunicación política es ese momento en donde usted ofrece la oportunidad de algún tipo de cambio. Es decir, si usted es una persona que va a hacer oposición a su gobierno actual, pues usted de alguna otra forma va a caer en el populismo. Entonces, aquí sí quiero que empecemos a hablar porque yo los he visto muy callados y la idea es que quiero que hoy ustedes se identifiquen. Y la realidad es que una sola persona, por ejemplo Luis, que yo lo conozco, Luis tiene la posibilidad de comunicar en los 4 elementos. Es decir, él puede pasar de agua cuando comunica a su familia o comunica sus emociones. Él puede ser fuego cuando de alguna u otra forma comunica sus reacciones y sus opiniones sobre alguna temática. Él puede ser tierra cuando comunica cifras. Y él puede ser aire cuando empieza a comunicar proyectos que inviten a la gente a soñar en una mejor realidad. ¿Ok? Entonces, si ya yo les estoy diciendo que ustedes pueden tener los 4 elementos
elementos de comunicación, y esto es lo primordial antes de armar cualquier equipo, por eso siempre me detengo a este tema. ¿Qué elementos ustedes creen que ustedes tienen al momento de comunicar? Aquí sí necesito que participen, porque si no, no puedo pasar. Una cosa necesito que se entienda para seguir avanzando. A ver, ¿quién pudiese decir qué elemento cree que es? Equivocarse es normal. Y ustedes son políticos que tienen que hablar. Creo No los que escucho. Carlos Cordero tiene algo que decir, déjame ver. Hablen, Yo lo había interrumpan, escuchado. pasen. No, yo creo que yo me identifico más con el elemento tierra por el hecho de Ok, que creo que antes de salir a hablar en público o de dar, no sé, algún tipo de video, siempre trato de buscar cifras o algo desde el contexto de la lógica, ¿no? Pero perfecto. también al momento de hacer el delivery de mi speech, trato de meter el elemento aire, porque siempre trato, bueno, lo dije en el video que se publicó en la página, de hecho, ¿no? De que Ujú. queremos seguir trabajando para que Tegucigalpa se vuelva en el hub del desarrollo en Honduras. Entonces, creo que una mezcla quizás de esos dos elementos. Ok. ¿Alguien tiene otra opinión sobre sí mismo que me diga qué tono comunica cuando es político? Hace rato escuché a un comunicador que estaba haciendo una pregunta sobre las crisis. ¿Qué elemento ustedes creen que nosotros utilizamos cuando estamos en medio de una crisis? ¿Qué elemento ustedes creen que usaríamos? ¿Cómo era que se llamaba el chico? Yo lo tenía por aquí. Él se llamaba Carlos Castro, ¿verdad? Carlos. Igual, si ustedes no hablan, yo les voy trayendo los ejemplos. Cuando nosotros estamos en medio de una crisis de comunicación, nosotros no vamos a responder desde un solo elemento. Nosotros buscamos el elemento que sabemos que la gente nos quiere escuchar. Porque a veces creemos que se comunica desde lo que yo quiero transmitir. Y la realidad es que usted tiene que aprender a comunicar de acuerdo a la segmentación del público o el elector que usted tenga en ese momento. Porque la gente va a escucharlo, pero quiere escuchar es lo que ellos quieren escuchar. Es como cuando usted tiene una novia o un novio. Entonces, la novia o el novio necesita, de alguna otra forma, escuchar que usted la quiere, que usted la ama, que usted tiene proyectos, y usted no va a llegar a decirle, si ella está esperando que usted le diga que usted la quiere, usted no va a llegar a decirle, no, es que estoy muy ocupado, me siento muy cansado. La realidad es que todos tenemos que ajustar nuestra comunicación y nuestro tono de comunicación en el momento que necesite y sobre todo con la persona en la que tenga al frente. No es lo mismo, sé que por aquí están unos diputados, no es lo mismo cuando yo me paro a hablar en el centro de una asamblea o de un capitolio, en donde tengo que utilizar el elemento tierra, donde tengo que utilizar más el elemento, como ya dije, de la lógica, a cuando a mí me toca ir a un casa por casa, humano a mano, en donde yo no le puedo hablar a la persona solamente con cifras, porque él está esperando que usted se sienta parte de él para que él se sienta parte de usted. Nosotros como políticos, y sé que aquí hay muchos, tenemos que entender que la gente está esperando de alguna u otra forma que usted se comunique con él y que además sea fiel a él. Y eso es lo que hace que la persona al final del día vote. Las redes sociales, porque también se los tengo que comunicar, son el 1% de su comunicación política. Es el 1% porque le permite llegar a muchas personas, pero realmente, ¿cuántos sabemos que esas personas se van a convertir en un posible elector? Y aquí es donde yo voy a entrar en este proceso, que es, pues lógicamente, nuestro cuarto de guerra. Aquí vamos a hablar de cómo vamos a construir el equipo de comunicaciones de alto impacto, que es lo que sé que de alguna u otra forma siempre nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque pensamos que es una inversión bastante alta, porque entendemos que tenemos que buscar un buen equipo, porque sabemos que de alguna u otra forma ese equipo va a ser nuestra cara, nuestra voz y sea como sea, va a ser las personas que nos van a respaldar en los procesos electorales o cuando somos funcionarios. Porque los cuartos de guerra no solamente se tienen cuando hay crisis, se tienen cuando hay que prevenir las crisis. Las crisis no suceden si fueron previstas con anterioridad. Entonces, para eso vamos a hablar hoy de ello. Porque yo les explico aquí que si nosotros tenemos pues un mensaje, quizás no tenemos un equipo, porque hay algunos políticos que yo los escucho y tienen un mensaje muy claro y un eslogan perfecto y van a las comunidades, pero resulta que no tienen un equipo que visibilice eso que necesita el político decir. Entonces aquí en donde yo les explico dos importantes ítems. El primero es que, ¿qué pasa si yo soy candidato, pero no soy vocero? Y el otro es qué pasa si yo, además de ser candidato, tengo una empresa
este momento y no tengo un equipo que me respalde. La realidad es que cuando nosotros tenemos líderes que tienen visiones, los cuartos de guerra no son un gasto, son una inversión. ¿Por qué son una inversión? Porque te van a prever y te van a fortalecer para que en el momento que usted vaya a hablar no le pase en que se quede callado, no opine o la gente no sienta que usted estuvo ahí. A mí me ha pasado muchas veces que conozco políticos que aunque vayan a un mano por mano, que vayan a una casa por casa o que se sienten con su comunidad, la gente no lo siente. Estuvieron allí y se fueron. Y la realidad es que cada vez que usted esté en un lugar, usted conecte con esas personas para que en su base de datos, este equipo que vamos a armar, pues de alguna otra forma después pueda contactarlos, ¿ok? Lo primero es que nosotros tenemos que entender que dentro de los políticos, no sé si ustedes son empresarios, supongo que la mayoría sí, por lo que he visto en los perfiles, cuando nosotros somos empresarios y además vamos a ingresar en el mundo político, viene un choque muy importante. Y el choque es, ¿será que me traigo a mi equipo que ya viene de la empresa, que ya me conoce, a la comunicación política? Y la realidad es que la materia corporativa no se alinea a la comunicación política, pero la comunicación política sí se alinea a la corporativa. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos bajo mínimos riesgos de improvisación, porque nosotros buscamos mantener una reputación que realmente le permita a usted, de alguna otra forma, mejorar, avanzar y crecer en sus números. Y además estamos pendientes de algo que se llama la data. Nosotros, si no tenemos un equipo que prevea y nos fortalezca en data, pues la realidad es que de alguna u otra forma vamos a fallar, porque la data es la que nos permite tener el mensaje comunicacional. No creen mensajes sin data. Eso es lo primero que les quiero decir. No adapten ningún mensaje si ustedes no tienen una data, porque la data es la que, por ejemplo, ustedes son diputados de una ciudad capital y resulta que ustedes hoy van a hablarle a las personas sobre la falta de comida que existe en el país por las prácticas que no han podido llegar este tipo de alimentos a su país. Y resulta que cuando usted ve la data, la gente lo que quería era que usted le dijera por qué no ha faltado la calle o por qué no tenemos agua, o por qué resulta que tenemos fallas en el sistema eléctrico, como pasa en Venezuela y en la República Dominicana. Entonces, solamente tenemos es que antes de ir a cualquier lugar, pedirle a nuestro equipo, a nuestro cuarto de guerra, que nos identifique cuáles son los mensajes más vulnerables y cuáles son los mensajes que la gente de alguna u otra forma va a hacer, porque es mucho mejor que usted ya le llegue con la respuesta a la gente antes que la gente le haga a usted su pregunta. Y aquí es donde yo caigo en este principio, en donde les digo que la comunicación no es lo que dices, es como la gente te recuerda. ¿Se acuerdan que anteriormente, y discúlpenme, yo soy bastante acelerada porque mi tono de comunicación es desde el punto de vista del fuego? La realidad es que si la gente no te recordó y no supo lo que usted dijo, usted va a pasar como si nunca estuvo y ya se los mencioné anteriormente. ¿Qué es entonces este cuarto de campaña y por qué para mí es tan importante siendo funcionario público o estando en un proceso de candidatura o como nosotros también le decimos, preparados al bate? Nosotros no tenemos que empezar a hacer el cuarto de guerra cuando ya ustedes son candidatos. ¿Por qué? Porque entonces tienes que entrenar al cuarto de guerra netamente para tu proceso electoral cuando ya pudiste haber realizado un proceso unos 4 o 6 meses antes en donde la gente te podía conocer. Hay veces, y creo que aquí hay una persona que me preguntó en una reunión que tuvimos pasadamente, ¿cómo yo hago para construir un equipo que hable? Te fuiste, Paola. Paola, que parece que ella tenía problemas con la luz. En Venezuela se fue la luz, parece, y ella estaba en un lugar donde había una planta eléctrica, que no sea que se le haya ido la luz. Vamos a darle un minutito a ver si se conecta otra vez. Pero óyeme, es súper interesante, sí, se fue. Súper interesante esto del wall room. Aquí se, aquí se utiliza muchísimo. Por eso veían que en todas las campañas, este War Room, ellos contestan en redes sociales, contestan, uno, casi todo lo que está pasando, y dos, lo contestan inmediato. Y lo más curioso de estos equipos es que a veces uno piensa que son cientos de gente, porque como contestan tan rápido,
pero no, son como 3 o 4 personas con laptops que están ahí literalmente todo el día en las redes sociales y en estas plataformas contestando. Así que vamos a darle un minutito más. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta en lo que ya entra, aunque le ha parecido, déjame ver. Ya le escribí por WhatsApp. Muy probablemente se le fue la luz o algo así. Así que eh, hasta ahora, hasta ahora del War Room ¿qué piensan? ¿Creen que es necesario armar un equipo así? O yo tengo un amigo que es político en las altas esferas de Estados Unidos y él no tiene un equipo de campaña, él lo hace él la mayoría de cosas en su teléfono. Yo le digo, y lo más loco es que, ¿sabes? Su campaña tiene mucho fondo, entonces no sé por qué no utiliza esto que Paola está mencionando, porque es algo, entendido que sí, ahora con la IA, correcto, correctamente, ahora pueden utilizar Cloud o pueden utilizar ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias artificiales y con un equipo de 1 o 2 personas están contestando todo el tiempo, 24/7 literalmente. Así que es bien interesante. Le voy a dar como 2 minutos más a Paola. Si no se conecta, pues lo dejamos. Aquí me está escribiendo, déjame ver. Se me fue la luz. Eso es lo triste de vivir en un país así. Eh, pero aquí llego otra vez. Paola, estábamos esperándote ya. Disculpen, estoy en Venezuela y ¡buah! Hubo un bajón de luz y Déjame hacerte host ya para que está. puedas compartir la presentación para ti. Sí. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien. Si quieren, coloquen una manito así para yo saber que estamos escuchando, que estamos aquí. Ahí está. Perfecto. Bueno, estoy viendo. Y vamos, Sí, en el mira a ver si, cuarto si de puedes campaña. compartir la presentación. Sí, ya te la comparto de inmediato. Segundito que tengo aquí el By the way, enlace. qué triste eso cuando la luz se va. Sí, ya, o sea, hubo un tiempo en que ya no teníamos el problema, desde el 3 de enero hasta el día de ayer, pero se nos informó a todo el país el día de hoy que por motivos de reestructuración del cambio eléctrico, con la nueva relación con el gobierno de los Estados Unidos, pues vamos a empezar a tener racionamientos para que pues las plantas empiecen a funcionar y se les hagan los mantenimientos que se les tienen que hacer. Entonces esto es un cambio necesario, es decir, que se nos vaya la luz es un momento necesario. Qué buen mensaje político. Sí. Bueno, continúa. Ok, entonces les comentaba que ese cuarto de campaña no necesariamente hay que crearlo cuando somos candidatos, sino que ellos son los que te van a orquestar, los que te van a controlar y los que van a ejecutar esta comunicación que generalmente se extiende bajo una presión bastante elevada cuando llegamos ya al día de la elección. ¿Qué hace entonces ese grupo de campaña? Primero hace un monitoreo continuo del entorno informativo. ¿Qué es monitorear continuamente el entorno informativo? Es justamente buscar a través de la escucha digital, que es esa forma que tenemos de buscar las palabras claves que la gente está usando a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales para poder, de alguna otra forma, saber qué ellos quieren que yo les diga, como se los dije anteriormente, a través del tono de comunicaciones. El protocolo de respuesta en crisis. Todo candidato, todo funcionario público tiene que tener un protocolo de respuesta, porque no puede esperar más y esto se los digo con mucha certeza, no puede esperar más de 25 minutos para contestar una crisis. Y en este caso, si se decide no contestar, establecer los términos de por qué no vamos a contestar. Lo otro, la narrativa unificada. ¿Se acuerdan cuando les dije al inicio que nuestro equipo tiene que saber cómo yo hablo, de qué forma gesticulo,
qué voy a decir y qué no voy a decir en cada lugar en el que voy, porque al final del día las personas que están con usted como político o como funcionario, ellos también están expuestos a preguntas. La gente se les va a acercar, mira qué tal es Luis, mira qué tal es Ronald, y ellos tienen que tener la narrativa y el mensaje para poder de alguna otra forma coordinarlos a ustedes. Y aquí es donde viene la pregunta, María Paola. Pero entonces, nuestros asesores y nuestro equipo de campaña es lo mismo que una estructura electoral. La realidad es que en este cuarto de campaña, los asesores bajan la línea comunicacional y el mensaje a toda su estructura electoral o su estructura de funcionario. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que estar empapados de todo lo que usted va a decir para que si en algún momento usted no está, cualquiera de ellos puede asumir. Un caso que yo lo he evidenciado muchísimo y bueno, Luis me puede corregir en eso o acertar, es el caso que yo veo de Donald Trump, del presidente Donald Trump y su secretario Marco Rubio. En algunos momentos he evidenciado cómo el presidente Donald Trump ha quedado totalmente en silencio tras una pregunta y Marco ha podido responder con la misma narrativa como lo hubiese hecho el presidente Donald Trump. Entonces es aquí en donde les identifico que los asesores no solamente de alguna otra forma asesoran al candidato o al funcionario, sino que también asesoran a ese equipo de campaña que lo acompaña a todos lados. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La coordinación cross canal. La coordinación cross canal es que si usted hoy está hablando de que esto es azul, y usted lo dijo hoy, si usted mañana va a decir en la prensa que es negro, usted tiene que tener un muy buen argumento para haber cambiado que ayer era azul y hoy es negro. Las redes sociales no perdonan, los argumentos y los mensajes comunicacionales no perdonan. Por lo tanto, nuestro mensaje tiene que estar tan unificado en el cross canal para que todo de alguna otra forma se escuche bajo un mensaje, pero que no el tono sea igual, porque como ya les comenté, los tonos de comunicación pueden cambiar de acuerdo al lugar en donde nos encontremos o al elector al que nos enfrentemos. Ok, otra cosa que yo les coloco aquí son los datos en tiempo real para ajustar a estrategia. Las estrategias, si viene un asesor y a usted le dice, no, mire, lo que pasa es que yo tengo una estrategia ejecutada para unos 3 meses. La realidad es que usted le tiene que decir, ya va, pero espérate un momento aquí, como que una estrategia de 3 meses. Las estrategias se van ejecutando y se van perfeccionando a lo largo de cada semana, porque hoy usted puede tener un 5%, pero quién quita que al día siguiente tenga un 7%. Y 2% de alguna otra forma igual repercute en su campaña y es un aumento que usted necesita, o de 5 bajó a 4. ¿Ok? Entonces usted tiene que empezar a saber de qué forma en tiempo real están sucediendo las cosas para que usted pueda moldear su estrategia y cambiarla si es necesario. Lo otro que yo les coloco aquí es el comando claro. El comando claro de la comunicación política es que el líder político tiene una visión. El asesor, en este caso, es el que de alguna otra forma logra que esa visión de país, de ciudad, de localidad, de región que tiene este liderazgo, pues sea comunicada correctamente a través de comandos. Es decir, si el líder político no sabe cuál es el tono comunicacional que va a ejecutar, el asesor de campaña y el estratega de comunicación le va a decir, mira, si tú vas al barrio Juana, ¿ok? Tú vas a hablarle de esta forma y vas a usar tal tono. Si tú vas a una reunión empresarial y te toca pedir financiamiento, tú le vas a hablar a través del tono tierra en donde necesitas argumentar por qué necesitas esos fondos. Entonces es ahí donde toda esta integración de todo este equipo es súper necesario. ¿Cuáles son los 4 pilares del equipo de alto impacto? Primero, la estrategia, segundo, la vocería, tercero, la inteligencia y cuarto, las operaciones. La estrategia lo que define es ese plan maestro, son los objetivos de comunicación y la narrativa de largo plazo, pero además de esto tenemos que saber quién es el cerebro de la operación. El cerebro de la operación jamás va a ser el político, ¿ok? El cerebro de la operación es aquella persona que a ustedes le delegaron para que construyera su campaña. Y esa persona es la que va a guiar a todo el equipo hacia abajo a que pueda desarrollar lo que queremos, que lógicamente el objetivo siempre es ganar. Aunque aquí sí les quiero hacer un apartado. Yo he trabajado en campañas políticas en donde hemos determinado desde el día 1 que nuestro proceso en ese momento no es ganar, sino que nuestro proceso en ese momento es lograr posicionamiento. Y eso, ¿quién lo determina? El cerebro de la operación. Y el político, aunque tenga demasiada aspiración, si el cerebro, los datos y todo nos demuestra que en este momento quizás no vamos a ganar, no es rendirse en el proceso, es hacer el mejor trabajo posible para obtener el mejor resultado posible. Cuando les coloco aquí la narrativa de largo plazo, es que usted puede cambiar la estrategia. Lo que usted no puede hacer es mitigar su mensaje, porque usted no puede hablar, como les dije anteriormente, como ahora estamos en Venezuela, Make Venezuela Great Again,
y de repente usted sale mañana a defender pues los estamentos que identificaba al presidente, al expresidente o a la ex persona Nicolás Maduro. Entonces es allí en donde nosotros, la narrativa sí se mantiene a largo plazo con un mensaje comunicacional corto, fácil, memorable, recordable, pero más allá de memorable y recordable es que el mensaje tiene que llegarle a la gente como si el mensaje hubiese sido hecho por la gente. Cuando usted se sienta a crear su eslogan de campaña, y aquí se los coloco en la estrategia para que una vez lo anoten y se lo digan a su asesor, es que no piensen en que su mensaje es el que ustedes quieren decir. Ejemplo, el cambio, vamos por más. Juntos y unidos haremos un mejor país. X, Y, Z. La realidad es que usted tiene que escuchar cuál es el mensaje que está diciendo la gente en su localidad y adaptarlo a que ese eslogan la gente lo sienta suyo, porque cuando el eslogan la gente lo siente suyo es cuando usted sabe que usted va a tener buenos resultados en el día de la elección. Y es lo que va a hacer que también esa estructura electoral, pues se mueva a votar por usted si todavía no ha decidido hacerlo. Les pongo un caso muy práctico en materia de estrategia. A mí el año pasado me tocó llevar el proceso electoral de los 4 únicos candidatos opositores a las alcaldías de Venezuela. Estos 4 candidatos son totalmente opositores, venían de ser alcaldes y teníamos que apostar por un proceso de reelección cuando de alguna otra forma estábamos compitiendo bajo una abstención. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bajamos a la tierra, lógicamente bajamos a escuchar a la gente y entendimos que la gente decía un mensaje muy claro. Por San Diego sí, por Chacao sí, por Lechería sí. Y nosotros empezamos a decir, bueno, pero si la gente está diciendo, yo sé que hay abstención, yo sé que María Corina, ustedes la conocen, una de nuestras líderes políticos en Venezuela, sé que María Corina está solicitando que no vayan a ir a votar, pero yo que he sido un municipio totalmente opositor y jamás ha gobernado el madurismo ni el chavismo en esta localidad, yo por San Diego sí voy a votar. ¿Ok? Entonces agarramos el pilar comunicacional, desplazamos el nombre del candidato, esto quiero que también lo tomen en cuenta, desplazamos el nombre del candidato como figura principal e hicimos que él mismo repitiera el mensaje y lo dijera. Quizás yo en estos momentos soy la única opción que tienen para escoger, porque lógicamente tampoco es que había muchas opciones. Yo soy la única opción que tienen para escoger, pero la verdad es que yo necesito que por San Diego sí ustedes lo hagan, que por San Diego sí ustedes ejerzan el derecho al voto. ¿Qué hizo eso? Que el día de la elección, teniendo nosotros en data un 42% de posibilidad del elector, logramos sacar el 92% del proceso electoral, superando una elección presidencial que venía de ser del Mundo González Urrutia contra Nicolás Maduro Moro. Entonces, esto nos demuestra que cada vez que nosotros agarramos el eslogan que la gente quiere repetir, pues convertimos al candidato más cercanos a ellos y hacemos que ese candidato le responda realmente a la comunidad. ¿Y la gente qué hace cuando usted le responde? Ella genera algún tipo de afinidad con usted. Y les pongo un ejemplo básico con esto, que es el sistema de la vocería. Cuando nosotros entrenamos a nuestras portavoces, controlamos tanto los talking points como la gestión de la comunicación de todo nuestro equipo en relación a medios de comunicación, en relación a las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando no controlamos la vocería de las comunidades? Y aquí es en donde les voy a dar un detalle primordial. Muchos candidatos eligen gastar millones y millones de dólares, o la moneda que ustedes utilicen, en influencer, en personas de opinión pública que de alguna otra forma pues repercuten en la decisión del elector. Y resulta que en este último proceso electoral yo decidí crear una nueva estructura de comunicación, que es los vecinos son los embajadores, no sé cómo ustedes le dicen en sus países, pero los vecinos son pues las personas que pues están dentro de una comunidad. Creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica se dice vecinos, municipios, ustedes verán cuál es el nombre. Pero la realidad es que imagínense si nosotros pues logramos convencer a nuestro principal embajador, que es lógicamente la persona que va a votar por usted. Y es la persona que va a recomendar que voten por usted. Porque esa persona puede ser madre, esa persona puede ser padre, esa persona puede ser deportista, esa persona puede tener un gran impacto en la comunidad. Y no hablo de escoger uno, hablo de hacer que los embajadores sean sus vecinos y que sean ellos los encargados de mandar el mensaje que usted quiere comunicar. Eso igual, ¿cómo lo hacemos? Lo podemos ver en otra clase. En materia de inteligencia, la inteligencia es el monitoreo constante de la narrativa,
de lógicamente nuestros adversarios, de la narrativa de nuestros propios discursos y dentro de nuestro propio partido. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando la mayoría de nosotros como candidatos políticos estamos dentro de un partido político, nosotros también sabemos que tenemos una narrativa que tenemos que cumplir por una ordenanza, por nuestros estatutos. Entonces, tenemos es que lograr que la narrativa que tiene nuestro partido no choque con la narrativa que quiere la comunidad. Y si choca, hablar con nuestro partido para lograr una unificación y que de esta forma podamos realizar el proceso que tanto queremos, que es fidelizar con los vecinos. Ajá. Otra cosa es el análisis de los sentimientos. ¿Qué hace el equipo del cuarto de guerra cuando analiza los sentimientos? Ya la mayoría de las plataformas digitales tienen la posibilidad de usted analizar los sentimientos de las personas que se comunican o que fidelizan o que crean comunidad tanto con usted como con sus adversarios. A través de ese análisis de sentimientos, usted también puede medir cómo es el mensaje que usted les va a dar y de esa forma pues conectar con ellos. La data de las audiencias. Todo político, todo candidato que quiera incursionar en este proceso, pues necesita generar su focus group, necesita generar sus encuestas y necesita de alguna otra forma tener dentro de sus propios equipos personas que estén llamando para saber qué opina la gente de usted y qué opina la gente de los adversarios. Hoy quiero que aprenda que en el cuarto de guerra no se pregunta solo por el candidato o por el funcionario público, se pregunta también por las personas que nosotros tenemos de adversarios para saber y poder medir la correlación que tenemos contra ellos o ellos contra nosotros. Y aquí es en donde caemos en el benchmarking competitivo. Cuando usted hace un benchmark, usted está buscando saber cuáles son las debilidades, las fortalezas que tiene su adversario. Y ese equipo de guerra que usted tiene, pues tiene que tener una persona encargada de netamente hacer eso. Aunque a veces digamos, no, pero es que esa persona se puede encargar también de publicar en las redes sociales, de escribir mi mensaje, pues no. Si usted realmente quiere tener una campaña exitosa, usted tiene que saber delegar los procesos para que cada persona pueda ocupar un rol estratégico y el resultado sea el mejor. Lo otro es las operaciones. ¿Quiénes son las personas que se encuentran dentro del equipo de operaciones? Primero, los que coordinan la ejecución. Este tipo de personas son los que nunca vamos a ver en ninguna foto. Son los que nunca vamos a ver realmente al lado de usted. Sino son personas que tenemos detrás del telón actuando por nosotros sin que la gente sepa que ellos están con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a, de alguna otra forma, limpiar el terreno antes de que usted llegue. Entonces, cada pilar necesita tener un responsable, necesita tener protocolos y necesitas ponerle un nombre para que de alguna otra forma cada persona sienta el rol que le pertenece y se sienta comprometido con su equipo. Cuando tenemos un war room, quiero explicarles que no solamente es a las personas que usted le paga, porque sabemos que sus asesores cobran y que hay equipos como comunicaciones, vocería y logística que les van a cobrar. Pero la realidad es que usted también tiene que tener personas que de alguna otra forma sean fieles a ustedes, aunque ustedes sepan que no saben nada de los procesos de comunicación, porque las personas que están cerca de ustedes y que son los que los conocen son los que le van a bajar la data, ¿ok? A todos los que van a aplicar la estrategia. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? No sé si vamos entendiendo. Si vamos entendiendo, me vuelven a hacer así con la manito y yo voy entendiendo que me van escuchando, porque no los veo. Óyeme, tengo un comentario. Esto ha sido un masterclass, de verdad que sí. Gracias, gracias por lo que estás haciendo. No, Ha Azorre, sido siempre. un tremendo masterclass. Discúlpeme el calor, pero bueno, prendimos la planta y nos pusimos el aire porque si no, se nos acaba Mira, todo. yo creo que ya en un par de minutos se nos va a acabar el tiempo, pero si Ok. quieres, para abrir el floor a preguntas, termínate con eso y abrimos ahí el floor. Ok, lo esencial, y esto es como el equipo más pequeño que yo siempre recomiendo que por lo menos tengan, es el director de comunicaciones, el vocero o el portavoz entrenado, que es esa persona que si usted no está, él va a comunicar por usted. El estratega digital, que es la persona que se convierte en el manejador de su algoritmo digital. El analista de inteligencia, que es el que nos va a estar dando los datos. Y el coordinador de crisis, que aunque ustedes crean que esta persona actúa solamente cuando hay crisis, no, es el que se encarga de decirle a usted, epa, ¿por qué tú vas con ese color de camisa si tú sabes muy bien que ese color de camisa lo tiene otro partido? ¿Por qué tú vas a la calle con sacos de comida cuando tú sabes que esa gente necesita que tú le hables del asfaltado? Entonces, ese es el coordinador de crisis, el que va a prevenir ese momento antes de que ocurra, porque las crisis todas son prevenibles, ninguna ocurre porque sí. Por último, mi fórmula que quiero conversarles, mi fórmula MAP,
que está, pues yo se lo digo a todos mis candidatos, es que nosotros necesitamos construir un mensaje maestro que es una sola frase que defina todo lo que nosotros queremos mencionar. Necesitamos saber cuál es nuestra audiencia segmentada, es decir, no hay un solo público, tenemos distintas personas, como ya les dije, porque todos tenemos una forma de comunicar diferente, canales de comunicación distintos y valores totalmente diferentes, pero el War Room tiene que mapear quiénes son estas personas para segmentar correctamente. Y la prueba social es buscar a través de la rendición mediática cómo podemos impactar a través de nuestra narrativa. Y aquí se los dejo claramente, no compites por votos ni por clientes, compites por el espacio mental de tu audiencia. Es decir, compites porque la gente se quede con tu mensaje en su mente. Después esto sí se los puedo compartir. Yo creo que aquí tengo un protocolo básico de lo que pueden hacer. El fatal error que para mí, bueno, se lo comunico siempre a todos mis candidatos, es improvisar en una crisis. Yo creo que pudiésemos tener una clase sobre crisis netamente para saber cómo lograr que la crisis, si ya existe, porque pasa que, bueno, ha sucedido, pues usted tenga cómo pues darle frente. Y por último, les quiero comentar que pues tu campaña empieza hoy. Desde el primer momento que decidimos ser políticos, ya la campaña empezó. Entonces, cuentan totalmente con nosotros, cuentan con la organización para ayudarlos, para entrenarlos y creo que estos espacios son súper buenos porque nos van a permitir nutrirnos unos a los otros. Entonces, de verdad agradecida por invitarme, Luis, como siempre, admirada, mi jefe ejemplar y bueno, estoy para ustedes a su disposición. Oye, pues, primero que nada, antes de que los compañeros, me imagino que varios van a tener preguntas y comentarios. ¿Qué masterclass de War Room? Gracias. La realidad, si puedes ir como 2 slides para atrás, donde está el Sí, equipo del War Room, aquí, el otro. aquí. No, el próximo. Este es el equipo. No, el otro. Antes de esa. Es esta. Esa. Ajá. Oye, con eso nada más. Y dándole este valor a las personas, con eso nada más, ya tienen un equipo de War Room hecho. A ver, Sí. si entienden lo que quieren, ¿sabes? Si entienden el foco de la campaña y tienen estas 5 personas o 3 personas con varios gorros, aquí está. La presentación, el masterclass que acaba de dar Paola es exactamente esto que está aquí. Paola, de verdad, de todo corazón, gracias. De verdad que agregaste un Aquí. valor buenísimo. Te agradezco y esta clase la vamos a subir a la página de YouTube. Vamos a seguir dando clases. Rocío tiene una clase que va a dar. Yo voy a hacer una Me entrevista. invitan. Yo voy a hacer una entrevista con un político de Alemania. Así que ahora quiero abrir el floor para que la gente también pueda hacerle preguntas a Paola. Creo que ya va, que yo tengo aquí unas preguntas en el chat. A ver, a ver. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Gracias a ustedes. Discúlpeme que se nos fue la luz. Pero bueno. David, creo que quieres hacer alguna pregunta. ¿Qué tal, María Paola? Un Hola, gusto. Te ¿cómo saludo estás? desde Perú, te saludo. Ah, estamos cerca, estamos cerca. Sí, sí, estamos acá en Sudamérica. Bueno, es muy interesante lo de los perfiles que nos compartes, ¿no? Hablar pues del tema del analista pues, de inteligencia, el coordinador de crisis, el director de comunicaciones, el vocero mismo y el digital strategist. Sería importante también, claro, estamos hablando de 5 perfiles, ¿no? Sería bueno hablar también de la integración de estos, cómo pueden manejarse, porque finalmente es un war room, estamos hablando de un equipo, ¿no? No es como cada uno es un departamento y trabaja por su cuenta, sino que Correcto. sería muy, muy importante también tener en cuenta la integración y cómo esto se encadena, pues pueden dar al candidato, ¿no? Lo que se quiere lograr, ¿no? Un éxito en su campaña y finalmente la elección. Eso era lo que quería comentar. Un saludo. No, excelente, gracias. Excelente, es así, totalmente así. La gente tiene que integrarse, los equipos tienen que estar integrados porque si falla uno, fallamos todos.
Uy, que hace calor. Bueno, hay dos comentarios adicionales. Josué dice, gracias María, muy enriquecido el contenido de tu presentación. Joshua dice, excelente masterclass. Guillermo, excelente explicación y clase, gracias por todo. María y Luis, gracias Luis y Paola, una clase súper enriquecedora, dice Rocío. Así que Gracias a ustedes. lo vamos a dejar hasta aquí, ya tengo que llevar a mi bebé a dormir. Así Vaya, que muchísimas gracias a todos. Esperen la próxima clase, que estoy adelantando que va a ser Rocío, la próxima clase. excelente. Y por ahí vienen más entrevistas. También vamos a tener una entrevista con un miembro del Bundestag en Alemania. Así que nos vamos internacionales. Ya tengo, que les quiero adelantar, tengo dos países de Europa que vamos a agregar a la lista de Country Directors. Vamos a agregar a Alemania y vamos a agregar a Francia. Perdón, tres. Y a Rumania. Así que Perfecto. estoy súper contento. Esto, de verdad que la acogida ha sido increíble. Tenemos un evento en Honduras. Estamos con Diego viendo un evento en Perú para noviembre. Otro evento en diciembre aquí en Orlando. Un evento en la República Dominicana con nuestro amigo Omar Fernández. Así que vienen muchas cosas. Gracias por ser parte de este sueño. Gracias por ser parte de esta transformación que quiero hacer y este legado que realmente quiero dejar. Este es mi prototipo natural, ¿sabes? Sin dar ningún mensaje y sin dar ningunos tonos diferentes, simplemente agradecido de todos ustedes. Y como dice un gran amigo, lo mejor está por venir. Adelante, siempre adelante. Hasta Gracias, luego. Luis. Bye. Gracias a ambos por Buenas la noches, que masterclass. Feliz noche a descansen. todos. Por todo. Igual. Gracias. Todo buenísimo. Gracias.